Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias y perdón y gracias. Bienvenidos sean, bienvenidas, bienvenidos los espíritus y bienvenidas las almas a este espacio donde la intención es crear un poco de claridad, en nuestros pensares, sentires, haceres. El día de hoy es un día de conmemoración por el sello que significa y porque también es el mencionado el Día Internacional de la Pachamama, Madre Tierra. Madre Tierra porque somos hijos de la tierra. Ya lo dice la palabra humano, humus, bien. El día de hoy el sello es quemé. Perdón. Gracias. El sello es quemé. Y nos dicen que quemé es la energía del temor, el sufrimiento, la vergüenza, la timidez, el oscurantismo. Eso es quemé. Eso es el día de hoy. Esas son las energías de hoy. Energías del temor, del sufrimiento, de la vergüenza, de la timidez y del oscurantismo. También nos dicen que quemé significa quemé en su raíz etimológica significa muerte. Pero nos dicen que muerte significa el nacer y el morir, que son los ciclos que se manifiestan en este periodo de vida. También dicen que significa la reencarnación, nuestro linaje familiar como espiritual. Y también nos dicen que muerte son los guardianes invisibles. Esta es la oración, las palabras que vamos a ver en su etimología, en su historia, en su nacer. La idea primigenia, podría decirse, para poder expresar algo, para poder compartirlo. Por eso es que se dan términos. Pero lamentablemente, entre más términos se dividen, más fracciones hay de la totalidad de lo global, ¿no? Pero bueno, estamos en estos tiempos, por eso la intención es tratar de aclarar un poco nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones inclusive, ¿no? Y por qué no nuestra visión de la vida misma, de esta experiencia
física material. Bien, el nacer y el morir son los ciclos que se manifiestan en este periodo. La reencarnación, nuestro linaje familiar como espiritual, los guardianes invisibles. Bien, nos dicen que nacer se deriva del latín nace, que a su vez se deriva del indoeuropeo gen, G-E-N-H, gen, y está relacionado con la idea de engendrar o dar a luz. Nacer. Veíamos en el día de ayer, en Can, la serpiente, el movimiento, también hacen mención de la engendración y el que da a luz. No fue ayer, fue antier. No sé si fue ayer en Cannes. Sí. De la palabra creador, que se deriva del latín creator, que significa el que crea o el que engendra. Y este a su vez se deriva de creare, que significa engendrar o dar a luz, crear. Y aquí nos están diciendo que nacer también tiene que ver con dar a luz, engendrar, del latín nace y del indoeuropeo gen. Bien, el latín nace se encuentra en palabras también, perdón, no es nace, es nazi, N-A-S-C-I, nazi. Y se encuentra también en palabras como nación, naturaleza y renacimiento. Bien, nacer y morir, morir. Morir se deriva del latín moriri, variante de mori, que significa morir. Este a su vez se deriva de la raíz indoeuropea mer, 3. Así está escrito, mer, diagonal, 3, diagonal. Traducido ya para poder ser leído. Mer, 3, que significa morir. Entonces, el nacer y el morir, como nos los dicen, son los ciclos que se manifiestan desde la engendración y el dar a luz, y morir, el periodo. Bien, seguimos. Dice, nacer y morir son los ciclos. Ciclos. Se deriva del latín cyclus, con Y, ciclus. Y este a su vez se deriva del griego antiguo kyklos, con K. K-Y-K-L-O-S. Kyklos. Y los dos, tanto ciclus como kyklos, tanto en el latín como en el griego, significan círculo o rueda.
La palabra ciclos se utiliza desde la antigüedad en el concepto de círculo para describir un patrón repetitivo. Ayer hablábamos también de la serpiente, del ciclo, de la ondulación, de todo el constante movimiento. Por eso es que los días se van hilando, nos van llevando, así como el movimiento de la serpiente en espiral y cómo se mueve la energía también. Bueno, entonces, pues sí, el movimiento es circular. Bien, ciclos que se manifiestan en este periodo. Manifiestan se deriva del latín manifestus y significa palpable, evidente o lo que se deja ver. Manifiestan significa hacer visible una idea, sentimiento o intención. Manifestar, manifiestan. Periodo, ciclos que se manifiestan en este periodo. Periodo se deriva del latín periodus, que a su vez se deriva del griego periodos y significa camino de circunvalación o circuito. De el griego periodos, peri significa alrededor, la periferia. Y odos significa camino o viaje. Viaje por la periferia, camino por la periferia, ciclos. Entonces nos dicen que el nacer y el morir son los ciclos que se manifiestan en este periodo, en el camino en el que andamos. También nos dicen que Kemé significa la reencarnación. La palabra reencarnación se deriva del latín re, que significa de nuevo, repasar o renacer. El in significa en o hacia dentro. O sea, reencarnar hacia adentro. Del carnis, del latín carnis, de reencarnación, carne, ya vimos ya vimos ion o in. Ahora carnis significa carne. Y el sufijo sion significa acción o efecto. Acción o efecto de renacer hacia adentro. Reencarnación.
todas las disciplinas de vida, digo yo, antiguas, como esta del sagrado Tzolk'in, calendario maya, creían, aceptan y saben que existe la reencarnación, solo como observación, como una nota, una anécdota. Bien, seguimos. Nos dice que Kemé es nuestro linaje familiar como espiritual. Linaje. La palabra linaje se deriva del latín linea y significa hilo o línea. Bien, se deriva también del provenzal linatge, Linhatge, linatge, y también del catalán llinatge, con doble L, llinatge, y significa línea o hilo. O sea, las tres, el latín, del provenzal y del catalán, sus palabras, las tres, significado es línea o hilo. Linaje puede referirse a cualquier tipo de ascendencia o descendencia familiar. Entonces nos dicen que Kemé es nuestro linaje familiar y espiritual. La palabra familiar se deriva del latín familiaris y este a su vez se deriva del latín familia, que significa conjunto de personas que viven en una casa, incluida la servidumbre y los esclavos. Actualmente ya no hay esos esclavos como tratados como bestias, porque no como animales, como bestias ya no hay. Pero fíjense la idea en la antigüedad, ¿no? de estas estructuras, que familias se refería, o sea, se refiere más al ¿qué se puede decir? A la relación de familiaridad, del trato familiar, o sea, del tratarse con familiaridad, que al vínculo sanguíneo, ¿no? Sino al vínculo social, podría decirse, ¿no? Todas las personas que viven en una casa es la familia, ¿no? Porque todas conviven, todas se interconexionan, ¿no? Todas. Entonces, ese es el concepto de familia. Con el tiempo se relaciona a los congéneres, ¿no? A los que tienen que ver con señalo aquí, ¿verdad? Qué cosas las mías. Bueno, acá, donde nos sacan sangre, tiene que ver con la generación o sea, con el vínculo de sangre actualmente. Pero originalmente familia es parte de eso, y bueno, hay
hay familias, hay conjuntos de seres donde realmente es así, incluida la servidumbre, es parte de la familia, ¿no? Las mascotas, todo es parte de la familia, o sea, es real. Bueno, perdón, gracias. Nos dicen familiar referencia a la relación con el entorno doméstico y las personas que la habitan. Familiaridad. Bien, entonces nos dice que que es nuestro linaje familiar y espiritual. Bien, espiritual, la palabra espiritual se deriva del latín spiritualis, que a su vez se deriva de spiritus. Y espíritu significa aliento o soplo de vida, aliento de vida o soplo de vida, respirar. Eso es ser espiritual, respirar. Todos somos espirituales, todos respiramos. Ese es nuestro espíritu, el que nos da vida. Esa energía que nos da vida, ese movimiento del respirar que nos permite estar en esta experiencia física material. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bien, entonces nos dice que es nuestro linaje familiar como espiritual. Ya vimos lo que es familiar, todo aquello. Se podría decir en la actualidad que tenemos bueno, aquí dice familia doméstica, ¿no? Pero podría ser una familia laboral, porque también se convierte en tu familia los compañeros, ¿no? Convives todos los días 8 o 12 horas, ¿no? En una casa, en una estructura, donde ahí pues haces todo menos dormir. Y en algunos lugares hasta bañarse se puede, entonces se puede hablar de una familia laboral, de una familia escolar, de una familia deportiva, de una familia de amistades, de una familia de conocidos, la familia social, ¿no? A los que ves todos los días porque pasas por el mismo lugar, te los encuentras, ¿no? Entonces se va dando esa familiaridad, ¿no? de encuentros entre la gente, se va creando una red. ¿Y por qué una red? Porque no falta quien llegue con otro ser y le comente lo que aconteció entre la red que se encontró. Entonces, o sea, perdón, gracias, ya continuó. También nos dicen que Kemet son los guardianes invisibles. Guardianes. Guardianes se deriva del latín guardianus, que a su vez se deriva de guardia o custodia. Así se les llama a los, aquí en México por lo menos, a los de las cárceles, a los que están ahora sí que custodiando la cárcel, guardias o custodios. Y los que cuidan directamente a los presos. Inocentes y culpables. Bien. También dicen que se deriva de la raíz germánica ward. No estoy muy segura, pero tiene una semejanza, creo, con la palabra guerra en inglés. Tal vez la estoy confundiendo, no me hagan mucho caso porque no sé inglés. Raíz germánica ward, W-A-R-D, y se relaciona con la acción
de vigilar o proteger. Y la palabra, y del francés también, del francés se deriva de la palabra gardien. Gardien, o sea, Gardien, como el garden de niños, ¿no? Como el jardín de niños. Del francés gardien y significa proteger. Invisibles, guardianes invisibles. La palabra invisible se deriva del latín invisibilis, que a su vez se deriva de in, que significa no o sin, de la palabra visibiles, estamos en invisibiles, invisibiles, que significa visible. Por lo tanto, invisibles significa no visible o que no se deja ver, pero sí se manifiesta o sí puede manifestarse. Tampoco es necesario, pero sí puede manifestarse. Hablando de la energía, del movimiento, del espíritu. Bien. Entonces, dicen que Kemé es el nacer y el morir. Dar a luz o morir. Morir. No dan más. Morir es morir. Quedarse sin vida, por lo menos debería de decir, ¿verdad? Bueno, entonces nacer es la vida y morir es todo lo contrario. El nacer y morir, el nacer a la vida y el salir de la vida, son los ciclos que se manifiestan, en este periodo, en este camino de circunvalación o camino de círculo, ¿no? Periodo circular. La reencarnación es volver a encarnar. Linaje, ya vimos que linaje es la ascendencia o descendencia, ¿no? La ascendencia de los que vinieron antes o la descendencia de los que van a venir, tanto familiar como espiritual. Familiar hablamos de toda la familiaridad principalmente, más que por la cuestión sanguínea, y espiritual. En el espiritual nos conectamos más porque respiramos el mismo ambiente, aliento espiritual. Bien. Aquí voy a cortar. Perdón, gracias. Hoy precisamente les comentaba que es un día especial, no solo por ser el día el día muerte, sino que los sellos también tienen un numeral que va del 1 al 13 y tiene que ver con las 13 lunas. Y hoy es día 8, muerte. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con dos plegarias, llamémoslo así. Dos decires, para no decirle ni plegaria ni oración, dos decires.
unos a la muerte y el otro, o sea, uno al día que significa y el otro a la Pachamama por ser Día Internacional en el calendario gregoriano y en el mundo global, nombrado hoy Día de la Pachamama. Bien. Bajo las energías regentes de este día, pedimos perdón y protección, sobre todo por las malas acciones que uno ha cometido. Pedimos por el descanso de los difuntos y les pedimos fuerzas a ellos para que sean nuestros guías y nos acompañen a no caer en los males. También pedimos en este día 8 muerte, fuerzas y buena memoria para la consecución de nuestras metas y proyectos. Perdón y gracias, gracias y perdón. Pachamama, agradecemos tu generosidad para con nosotros. A pesar de las ofensas, los errores e irresponsabilidades ante el Ajao, creador y formador, y ante cualquier manifestación de vida o creación. Pachamama, agradecemos tu generosidad para con nosotros, a pesar del Ujukakish, las 7 vergüenzas, orgullo, mentira, ambición, envidia, crimen, ingratitud e ignorancia. Pachamama, agradecemos tu generosidad para con nosotros. Permites despertarnos entre el calor y la luz del Padre Sol. Permites percibir el reflejo y la frialdad de la hermana Luna. Permites contemplar el fulgor de Venus, estrella del amanecer, estrella del atardecer. Pachamama, agradecemos tu generosidad para con nosotros. Permites experimentar la vida desde el amanecer hasta el atardecer y desde el anochecer hasta el nuevo amanecer. Pachamama, agradecemos tu generosidad para con nosotros. Nos sostienes, nos alientas, nos crías, nos sanas, nos limpias, nos cobijas, nos proteges. Y bajo tu cuidado florece el corazón, el ser espiritual que yo soy. A las abuelas y a los abuelos que han regresado al camino de la verdad y que son fortalecidos en lo material y en lo espiritual, pedimos inteligencia y buen camino. Beyoyet al-Hash uhuki in laktech alak in ninantin dali.
Nahualteocaitl Máximo Yopalque Mochipa. Que su amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Perdón y gracias, gracias y perdón. Namaste. Bendiciones y viertan en su ser de luz, si el tiempo y el gran ajao nos los permiten. Nos vemos el día de mañana, continuando con esta hilera de los días del sagrado calendario Tzolk'in Maya. Gracias.